Bueno, pues antes de nada os voy a recordar si hay alguna duda o si hay algún cambio el tema de las prácticas de mañana, más que nada por si tenéis que hacer algún cambio vosotros, ¿vale? Que nos lo digáis. Os recuerdo que a las 9 están Hidalgo y Maicol, a las 10:45 las dos Mar Agreda y Mar López, y a las 12:30 Ana María y Araceli, Ana Cuevas y Araceli, ¿vale? Si tenéis algo de cambiar o no, o todo bien por ahí. Perfecto. Vale, pues os voy a apuntar aquí la dirección del estudio, no, porque está en Google. Os lo estoy buscando para pasaros directamente el enlace. Un momentito. ¿Eso es donde el sex shop, más o menos? No, es justo en la otra parte, arriba del todo. Vale, como era el número uno, digo, no empieza por abajo, entonces empieza por arriba la numeración, Empieza, ¿no? sí, sí, empieza por arriba. Ok. A ver, de todas formas, si ponéis Orbita Studio en Google, os sale. Es que no sé por qué ahora mismo no me deja compartirlo. Pero que si buscáis eso, Orbita Studio en Google, la dirección, os sale y os pongo aquí la dirección. Os sale en Artes de Arcos, ¿vale? Y es el edificio Mahón, y en la puerta, bueno, en el portal, los cartelitos está Orbita Studio, o sea que es fácil. Bueno, lo que os contaba. Hoy vamos a explicar los tres temas que nos faltan, son tres temillas cortos de audiodescripción, ¿vale? Para estar preparados para mañana dar la última clase de audiodescripción en el estudio nuestro. Hoy vamos a ver técnicas audiodescriptivas, vamos a ver el sonido y la banda sonora en la audiodescripción, y vamos a ver también sí, también son unas técnicas de cómo audiodescribir escenas que son un poco complicadas, ¿vale? Así que me voy a meter de lleno, os voy a ir explicando como siempre. Con cualquier duda y tal, os levantéis la mano o así y vamos parando. En este tema vamos a ver cómo se autodescribe. Uy, autodescribe no, cómo se autodescribe, ahí me he equivocado. La priorización de la información, el principio de la proporcionalidad, la escena y su transición, técnica de pinceladas y modo telegráfico, los créditos, el flashback y el flash forward, y escribir para que se oiga mejor. Aquí ya no había frase porque ya no se me ocurre qué frase poner. ¿Cómo se autodescribe? Hay que tener en cuenta sé que sois fans de mis frases, pero para el subtitulado prometo más frases chulas. ¿Cómo se autodescribe? Hay que tener en cuenta el principio del seguimiento, la determinación al escribir, la priorización de la información, el principio de proporcionalidad, la transición de escenas, las técnicas de pinceladas, el modo telegráfico. Esa es una manera o sea, todo esto que lo vamos a ver, es una manera de facilitarnos el cómo ponernos delante de un vídeo, de una escena para describirla. Ayer, por ejemplo, todos me estáis contando que os agobiasteis mucho con el porque es verdad que tiene mucha acción desde el primer momento, mucho ritmo, y claro, sin saber todo esto es difícil, ¿vale? Estamos hablando de eso, de que os estoy intentando poner al límite desde el primer momento, con toda la mejor intención del mundo, sin que sepáis, ya dándolos herramientas para que cada vez sea más fácil, ¿vale? Después de estas que vamos a ver, estoy segura que va a ser más fácil para vosotros poder enfrentaros a una audiodescripción, ¿vale? El principio del seguimiento. A ver si lo veis bien, voy a ampliar un poco más. Las descripciones se estructuran, expresan y presentan siguiendo el orden de importancia y de tratamiento que el director de la película ha plasmado. Por eso os digo siempre, es súper importante conocer al director y su intención. Para que el orden de lo escrito resulte productivo,
debemos prever todas sus partes, desde el principio hasta el final. La sonora, ritmo en que transcurren las acciones, así como todos los elementos espaciotemporales, visuales y sonoros que las componen. Esto es, teniendo siempre presente 4 cuestiones básicas, que son qué, cómo, cuándo y dónde ocurre. Vale, ese es el cuadrito este. Es lo básico en audiovisual y que lo sabéis de sobra. Es súper importante que lo tengamos presente todo el rato, que eso se lo hagamos ver a la persona invidente. ¿Vale? El modo en el que nos expresamos determina la organización interna del discurso de texto en cada acto comunicativo. Cada uno de los factores que se enmarcan dentro de la comunicación verbal da lugar a una función lingüística distinta. Por esta razón, las palabras de un enunciado pueden combinarse de distintos modos hasta encontrar la manera más creativa de escribirlo. Es decir, siempre nos va a salir forma de decir lo que está ocurriendo. Incluso lo que hemos dicho, Ima, del texto del CID, que ponemos, vemos un pueblo. Una primera pasada no está mal ponerlo, porque en la primera está el guión, porque estamos escribiéndolo y eso nos da la clave. Luego, cuando hagamos la revisión, una segunda revisión nosotros mismos, ya iremos cambiando e iremos modificando todas esas cosas. Hablar y escribir son actos que responden a distintas organizaciones internas del lenguaje. La diferencia entre el registro escrito y el registro oral radica sobre todo en procurar el empleo correcto de las palabras. Esto es súper importante, ¿vale? Pasa una gilipollez, pero esta listita de verbos que vamos a ver ahora y tal, ayuda muchísimo. Porque el uso de los verbos y de las formas verbales es uno de los elementos más importantes en todo el proceso de audiodescripción. Por un lado, el uso apropiado de estos aporta precisión a las escenas, porque no es lo mismo decir utilizar un verbo de carácter semántico amplio como mirar, cuando en realidad en una escena en cuestión podríamos utilizar algunos verbos con mayor precisión léxica, como observa. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos las diferencias que hay entre un verbo y otro. Pero si no estamos viendo, si decimos el Cid mira a Jimena, pues la está mirando, ¿no? Pero, o mira como Jimena corre por el bosque. Es como sin intencionalidad, lo está mirando. Entonces decimos, es decir, observa a Jimena como camina. Pues ya vemos que eso, que tiene una intencionalidad, que está observando por algo porque algo está sospechando o lo que sea. Entonces es súper importante. A continuación, presentamos algunas formas verbales que atentan precisamente contra la precisión léxica y junto a ellas sus formas. Vale, estas las vamos a ver, pero es más que las tengáis ahí como apoyo. O sea, pues en vez de decir hacer maravillas o milagros, obrar. En vez de hacer preguntas, formular. Hacer estragos, causar. Tener varias partes, tener joyas, lucir. Tener proyectos o ilusiones, concebir. Así un montón. Por una tarea, un sueldo, asignar. Poner argumentos, esgrimir. Ser de una religión, profesar. Es muy fácil, aburrido, resultar. Decir insultos, proferir. Decir una cantidad fija, dar razones. Aducir. Dar la dirección, los datos. Puesto darlo ahí, pero no es un laísmo, que me comí un espacio. Facilitar. Esto, hay muchas más, ¿vale? Pero bueno, es como una listilla para tener de apoyo y todo eso que viene súper bien. Por otro lado, el uso de las formas verbales actúa como elemento situacional. Es decir, ubicar al oyente en el pasado, presente y futuro. No deberíamos adelantarnos no deberíamos adelantar o atrasar en relación con lo que se muestra en la imagen. La reproducción de las escenas en las descripciones debe ser exacta, simultánea y fiel. Eso es lo que vamos hablando siempre, que no podemos estar adelantándonos, por mucho que sepamos de qué va la película o bueno, claro que sabemos que la habremos visto ya 15 veces para poder describir, pero nosotros no podemos decirle al espectador lo que va a pasar en la secuencia siguiente, ¿vale? Siempre nos vamos a ceñir a lo que está ocurriendo en ese momento. El uso de los adverbios resulta muy útil para matizar acciones. Entre ellos, podemos citar algunos que se suelen dar muy a menudo, mientras más tarde, entre tanto, al mismo tiempo, etc. El uso de adjetivos, al igual que el de los adverbios, sirve para matizar. En este caso, realza las imágenes. El orden de las palabras es vital para que las oraciones tengan una estructura sintáctica y gramatical adecuada. De este modo se evitan incorrecciones en el texto. Acordaos
decíamos que era muy importante que las frases estuvieran morfológicamente y ortográficamente correctas. La extensión de las oraciones siempre estará condicionada por el espacio que tenemos disponible entre los diálogos, o sea, el tiempo que tengamos para los bocadillos. Siempre que se pueda, se recomienda hacer varias pausas para que los oyentes no se vean saturados de información y puedan procesar tanto el diálogo como la audiodescripción sin mayores problemas. El uso de nexos también tendrá un carácter especial, que establecen conexiones entre las distintas partes del texto. Esto dicho así parece como súper sencillo y súper obvio, pero, o sea, todo lo que hemos hablado es clave y muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque no sabemos eso, cómo enlazar una frase, cómo componerla bien. Y estas estructuras o estos consejos son súper importantes. He traído aquí un pequeño vídeo de apoyo. A ver, os lo pongo. Un segundito. Es el cortometraje de Mi Gran Sueño, que está audio descrito. Y quiero que lo veáis, sobre todo para que veáis si ponen en práctica pues, todo lo que hemos hablado, cómo lo ponen ellos y todo eso, ¿vale? Son 4 minutillos. Dadle al play, ahora me contáis.
¿Qué os ha parecido este cortometraje? Hombre, es bastante más fácil que el Cid, sí. La verdad es que, bueno, este cortometraje favorece mucho la audiodescripción, además está hecho con esa intención totalmente, ¿no? Entonces, pues su protagonista es ciego, para empezar. Y está muy bien audio descrito y de hecho si os fijáis tiene también subtitulado y todo, que ya veremos la semana que viene cómo se sustitula, ¿no? Subtitula y todo eso, ¿vale? Pero es un buen ejemplo. ¿Habéis visto en la audiodescripción el uso de apoyos como los que hemos contado? Vamos, el uso de los adverbios, adjetivos, las formas verbales. Si os fijáis, es una audiodescripción muy, muy simple. También es verdad que la escena es muy simple, como la acción en este caso, pero la forma de hablar de ella y todo, también hay algo. Bueno, Lole, a ver, te Buena. comento una duda que me ha surgido. Normalmente que hay, ¿se adapta el audio, un audiovisual completo o se elige si es audio escrito, si es subtitulado? Es decir, viene, imagínate en un menú de subtitulación, menú de audiodescripción o menú de adaptación y viene todo. Es un menú de accesibilidad. Ah, eso, Entonces, así. claro, Y viene accesibilidad, todo de golpe, ¿no? claro, porque en pantalla se ve una persona sorda, puede acceder con lo bien escrito y todo eso, es accesible, y como va audio escrito a la par, pues también una persona ciega puede moverse por el menú. Ok. Así que es doble, por así decirlo. De hecho, sí, no sé si habéis visto lo que os dije el otro día, que podéis probar en vuestro propio teléfono móvil. Si entráis en la parte de accesibilidad, lo veis fácil eso también, ¿vale? Que ahí aparece también doble. Bueno, de hecho, en el móvil podéis escoger si es solo la parte audio escrita para que os vaya diciendo y todo eso, o en el caso eh, de las personas con mayor, o sea, que tienen visión, pero tienen menor rango de visión, se pueden ampliar fotografías, pero está muy, muy bien la parte de accesibilidad de los teléfonos ahora, de Android. Vale, pues vamos a seguir con priorización de la información. Esto, pues, su propio nombre lo indica, ¿no? O sea, llegamos a momentos como ayer con el CID en el que pasan muchas cosas y tenemos que aprender a priorizar qué es lo importante y qué es lo que tenemos que decir, qué tenemos que contar primero. Teniendo presentes las 4 cuestiones expuestas en el apartado anterior, el qué, cuándo, cómo y dónde, debemos utilizar el tiempo disponible para expresar aquellos aspectos más importantes que se muestran en las imágenes. Esto supone una lucha constante para los audiodescriptores, ya que dependiendo de los huecos del mensaje que haya en una escena, podrán describir en mayor o menor proporción lo que se muestra en las imágenes. Finalmente, el narrador descriptivo sabe distinguir cuando algo es evidente y cuando no lo es, y evitar imponer sus conocimientos o experiencia personal si la persona no lo requiere. Se debe mencionar el lugar donde se sitúa el film. Es relevante para el desarrollo del argumento, pero si no es significativo, o sea, joder, que me lío. Si es relevante para el desarrollo del argumento o si no es significativo. No debe mencionarse aunque el narrador lo conozca perfectamente. O sea, está pasando una escena en la que, pues eso, está paseando por el campo y no debemos decir que es una escena de transición o que es una escena importantísima porque va a que lo maten, ¿vale? Simplemente tenemos que decir que está paseando por el campo. No sé si acabo esto. Sí. El principio de proporcionalidad. Al contrario de lo que sucede con el principio de seguimiento, que se centra más en la cronología de los hechos y los aspectos temporales, este principio se centra en todos aquellos aspectos relacionados con la búsqueda de un cierto equilibrio entre el tratamiento que el director da a las imágenes y nuestras audiodescripciones. Es decir, este es el que va más
sea, este principio va más acorde a lo que es lo artístico, por así decirlo, ¿vale? A la intención del director, o sea, a que la intención del director y lo que nosotros transmitimos vayan en el mismo sentido. En principio, todo lo que se presenta en una peli tiene su justificación. Sin embargo, esto no significa que todo deba tratarse del mismo modo. Un rostro de una persona que aparece llorando en primer plano no tiene la misma expresividad que si no se mostrara a la persona, que si se nos mostrara a la persona en un plano general. Eso lo vimos ayer además. Un movimiento de traveling hacia un objeto no tendrá la misma expresividad si esa escena se mostrara en diversos planos desde distintos puntos. Por lo tanto, este tratamiento que el director exprime en su obra hay que respetarlo y mantenerlo en nuestras audiodescripciones. El principio de proporcionalidad se refiere a intentar realizar nuestras audiodescripciones proporcionalmente, de la misma forma que el director ha realizado y tratado las imágenes en cada secuencia. Es decir, si ahora mismo no me sale ningún ejemplo práctico de un director, algo muy específico diferente a los demás, pero que si un director a, a un personaje que está haciendo una cosa muy normal y que en cualquier otra película pasaría desapercibido, él le imprime más importancia, o sea, por ejemplo, a que cuando Amélie, ¿recordáis el primer corte de vídeo que vimos, que era una descripción hecha por mí? Amélie sale cocinando en su casa, que es cuando ve al vecino, ¿no? Y todo eso, pues ahí le están como dando mucha importancia, que durante toda la peli se le da la importancia de la casa de Amélie, ¿no? Pues en otro director podría pasar como algo anecdótico, que está en su casa y ya está. Entonces, todo eso hay que hacer referencia en la audiodescripción. Por otro lado, lo que hemos comentado anteriormente es válido para el tiempo que dedica el director en el film a aquello que vamos a describir. Es decir, si en una secuencia las imágenes nos muestran la persecución de unos coches por la calle de una gran ciudad y en ella tan solo unos segundos de esas imágenes muestran el interior de uno de los coches, es lógico pensar que no podemos dedicar tiempo a mostrar el interior a ese interior en el discurso de las imágenes, entre otras cosas porque apenas podremos ver con total claridad su interior. Eso es el mejor resumen de la proporcionalidad. Si nosotros estamos viendo en la película, la típica película que nos ponen el gran plano general de Nueva York, ¿no? Estamos viendo ahí Nueva York, tal, y de repente tenemos el detalle, pues, o de un interior de un coche o que del interior de una tienda. No vamos a describir toda la tienda, han sido 2 segundos. Mientras sí que llevamos 10 viendo lo que es Nueva York, cómo está el Empire State y todo eso, ¿vale? Vamos a darle su tiempo de audiodescripción, o sea, el tiempo que proporcional a lo que aparece en escena, para coger esa importancia. De esta manera, el ritmo rápido de las imágenes debe corresponderse con nuestro tratamiento posterior. Por el contrario, puede suceder que una secuencia que nos muestra un territorio casi desértico y unos jinetes cabalgando discurre durante varios minutos. En este caso, se nos plantea un problema muy importante. Si no hay música de fondo ni muchos diálogos, nuestras descripciones pueden llegar a agotarse sencillamente por lo repetitivo del escenario y de la acción. Sin embargo, si contamos con música de fondo, la cuestión se nos hace más fácil, ya que podemos ir dosificando nuestra información adaptándola al ritmo de la música. En este caso, nuestras intervenciones no deben estar muy espaciadas, porque entonces el oyente podría pensar que se está omitiendo información. Tenemos eso, que analizar el espacio que tendríamos, el bocadillo. Se me viene a la cabeza pelis como Lawrence de Arabia, viendo este ejemplo, en los que la banda sonora tiene tanta importancia y eso, pues hay como zonas o sea, muy largos sin diálogo. Entonces tenemos que ver todo lo que estamos viendo, ver cómo lo vamos a describir y dejar acordados, en este caso, huecos que nos superen los 4 segundos, ¿vale? Para poder ir teniendo un hilo del mensaje. Vamos a llegar a los 4 segundos, pero no más, para que no se pierda. Es importante que nuestro conocimiento del lenguaje audiovisual sea avanzado para poder entender muchas de las intenciones del director de la obra. Un plano en detalle de los ojos del actor puede transmitir tantas sensaciones o más
como una palabra. El uso de la cámara inclinada hacia arriba físicamente alarga a los personajes. ¿No? Eso, todo el tema de las angulaciones, ya sabéis perfectamente cómo lo que creen cada una o lo que transmiten. Entonces, es importante que esa intencionalidad la imprimamos en el discurso de la audiodescripción, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo así. Vale, la escena y su transición. A ver. Que no había visto lo de. Ah, ese corto, lo de. Gracioso. Que no había visto el mensaje. La escena y su transición. Una película podemos considerarla como una unidad total, portadora de una gran cantidad de información fundamental y accesoria. Esta unidad total está a su vez dividida en secuencias. Ya lo sabéis todos, y todas. Las secuencias las definimos como aquella parte de la película que tiene entidad por sí misma. Bueno, esto no os lo voy a explicar porque ya lo sabéis, ¿verdad? Esta definición es solamente utilitaria. Otros autores consideran, como hemos visto anteriormente, que las diferencias entre las escenas y las secuencias son de carácter dramático, o sea, más de carácter dramático que geográfico o espacial. Cada está formada por distintas tomas o planos y son las unidades mínimas con las que cuenta el director de la película para expresar lo que nos quiere tratar. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, esto sigo hablando, o sea, sigo hablando aquí de las diferencias entre la escena y la secuencia, que ya lo sabéis de sobra vosotros. No se debe eso, confundir secuencia con plano secuencia, ya sabemos, la secuencia supone integrar diferentes planos en una misma toma, etcétera. Ahora vamos a lo importante, cómo introducimos las secuencias, ¿vale? Para introducir una secuencia o una escena, podemos utilizar adverbios de tiempo o de lugar como nexo entre una y otra. Así podemos decir, al mismo tiempo, mientras, más tarde, entre tanto. Son muletillas, porque al final no es otra cosa que una muletilla que vamos a tener para poder ir pasando de una cosa a otra. ¿Vale? Sobre todo si tenemos eso, saltos de tiempo y mucho, o sea, flash y todo eso que lo vamos a ver ahora. Vale. La técnica de pinceladas y modo telegráfico. Esto es lo que os decía que, que vamos a ver como formas de audio describir. ¿Vale? El audio describimos de la misma manera todo. A la hora de realizar nuestro guión de audiodescripción es necesario no olvidar que dichas audiodescripciones en el producto final serán oídas entre los diálogos de los personajes. Es decir, el público las oirá dentro del discurso sonoro de toda la película, de algo envolvente, lo cual puede llegar a producir cansancio, aburrimiento o saturación de información. Para ello es necesario que dominemos las dos que comúnmente son empleadas en la elaboración de audiodescripciones, la técnica de pinceladas y la de modo telegráfico. Las descripciones no deben de ser exhaustivas, entre otras cosas, porque rara vez la profesión de imagen, además porque puede ser cansado. Es verdad que en cámara no estamos describiendo todo el rato, constantemente, todo lo que hay. Dejamos muchas cosas a la imaginación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo también. Es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo porque una persona ciega lo vea, pero no tenemos que estar contando los botones de la camisa, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando, sobre todo al principio, estamos audio describiendo, tendemos a obsesionarnos por enseñar todo y describir todo. No, no es así, ¿vale? Es verdad que es un poco subjetivo porque tú decides un poco, ¿no? Lo que se va a audio describir o no, pero se le va cogiendo el truco de qué es lo mejor. En efecto, la atención auditiva se va manteniendo con los diálogos de los personajes o los efectos sonoros. Crece cuando comienza la audiodescripción y nuevamente aumenta cuando el discurso resulta coherente y atrayente. Nuevamente decrece cuando se oyen los diálogos de los personajes. Es decir, aquí el técnico de sonido pues tiene un trabajo de diseño sonoro importante. Estas subidas y bajadas constantes llegan a producir cansancio y imposibilitan que el oyente se sitúe en el escenario o en la acción. Por tanto, debemos describir manteniendo unos niveles graduales mínimos de atención para evitar este tipo de cansancio. ¿Vale? Esto se puede conseguir con la dosificación de la información que vamos dando en nuestras descripciones. Es decir, debemos subir
las descripciones minuciosas y tratar de dar breves descripciones del mismo objeto o acción a lo largo de la secuencia. Nosotros no hace falta que contemos todo de golpe, sino si estamos teniendo una secuencia larga en la que estamos en el interior de una casa, pues podemos empezar diciendo que estamos en el interior de una casa y poco a poco, según los bocadillos, pues vamos diciendo las paredes de la casa son azules y en el comedor, donde hay una mesa, en la mesa está sentado no sé quién, no sé cuánto. Entonces, no tenemos que hacer esa descripción, o sea, entrar en ese detalle, nada más empezar la secuencia. Lo hacemos eso, a pinceladas. En el siguiente ejemplo podemos comprender mejor la técnica. En una secuencia aparece una pequeña casa campo donde vive el personaje de la película. La casa, con unas determinadas peculiaridades que la caracterizan, como su tejado hecho de pasto y paja, sus pequeñas puertas, la existencia de un gran árbol en la entrada, unas grandes piedras que hay junto a él, etcétera, hace que a lo largo de toda la secuencia se deben describir todos esos detalles. Bien, si la escribiéramos extensamente cuando aparecen las primeras imágenes, puede producir cansancio en el oyente. Porque vamos a empezamos con la casa que tiene un tejado que no sé qué, que no sé qué, y satura mucho. Entonces lo que hacemos es, o lo que es necesario es que la descripción de esos detalles la hagamos a lo largo de la secuencia, clasificando la información como si se tratara de una serie de pinceladas descriptivas. Al final de la secuencia consigan que el oyente confeccione la imagen total de la casa. Poco a poco le vamos contando cómo es todo. Esta es la técnica de descripción que se llama en forma de pinceladas. ¿Vale? Esta es, vamos, para mi consejo es que es la más importante, por así decirlo. La más importante, la más cómoda de usar. Por otro lado, cuando una secuencia nos muestra muy rápida con muchos diálogos, donde apenas podemos encontrar espacios de tiempo para describirla, es necesario situar al oyente en cada escena de la secuencia. Es importante que sepamos dar esas mismas descripciones de forma concisa y breve. A continuación, esas expresiones nos pueden servir de gran ayuda. Se vuelve, en el dormitorio, debajo de la cocina, en la calle, se cae, lo mira. Y maestros, para que no ocurran cosas como lo que te ha pasado a ti en la descripción, lo debemos. Siempre vamos a tirar de este tipo de cosas, ¿vale? Para que nos sirvan de muletilla. Todas estas expresiones y muchas más nos pueden ayudar a situar y describir la acción o los escenarios donde se desarrolla esa acción. Este modo telegráfico fue desarrollado ampliamente por el profesor Gregory Fraser en la Universidad de San Francisco. Ya habíamos hablado de él ayer, no sé si ayer o en otro momento. Este hombre es muy importante, ¿vale? Para el tema de la accesibilidad y la descripción. Si reflexionamos acerca de esta forma de descripción, podemos llegar a la conclusión de que se trata de unas descripciones que no necesitan muchos matices, es decir, a saco paco. Aquí la información que damos no se implica mucho en la acción. Solo se limita a informar qué ocurre, dónde ocurre, cómo ocurre y cuándo ocurre la acción, pero no agrega ningún matiz dramático. Como ya he comentado anteriormente, a veces tendremos que utilizar esta técnica cuando dispongamos de poco tiempo. Debemos huir de ella cuando contemos con más espacio y las descripciones no se vean comprometidas con la rapidez de la acción. Es decir, cuando tenemos un bocadillo en el que tenemos 2 segundos, pues sí que vamos a ir, o en 4, sí que vamos a ir como más a saco. Pero si no, vamos a intentar describir a pinceladas, pero describir qué está ocurriendo de otra manera, ¿vale? Vale, antes de entrar aquí en los créditos, os voy a pasar 2 enlaces de WeTransfer que he preparado, que os he enviado, que son unos ejemplos. Tenéis que descargar y otro una práctica de sonido que vamos a ver después. Estos son los ejemplos. Y esto, sonido. Vale, si los podéis descargar, los vamos a ir utilizando ahora en un ratito, ¿vale? Bueno, os cuento, los créditos. Es una de las cuestiones que de forma más monótona se presenta en una película.
Los créditos se deben locutar y, sin embargo, no podemos nos podemos encontrar con distintas formas de llevarlo a cabo. Hay directores que presentan todos al principio de la película. Vimos ayer en otros apellidos vascos, no los saco, que no os pongo el enlace. Eso, hay directores que nos lo presentan todo al principio de la película y antes de que la acción comience o en el mismo momento en que comienza la acción, hago la misma acción, que es justo el ejemplo de 8 apellidos vascos. ¿Os acordáis? Os lo pongo. Bueno, lo voy a buscar y lo voy a poner, por si acaso. Un segundito. Aquí lo tenéis. ¿Queréis echarle un vistazo en un momento otra vez? Mientras lo veis, quito el audio para que lo podáis ver y ahora
Bueno, ya estoy por aquí. Perdonad que es que había tenido un problemilla con el ordenador y no se me conectaba. ¿Habéis visto el inicio de los créditos? ¿Cómo lo hacen ahí en esta película? Realmente solo dicen lo de sobreimpresionado, 8 apellidos vascos. Lo demás no dicen nada, no mencionan nada. Exacto. En esta, ¿por qué creéis que pasa? Pues porque aprovechan ese tiempo para describir el inicio, o no lo sé. Claro, porque la acción es relevante. Es lo que hablábamos de la priorización. Como en este caso, la acción que está ocurriendo es relevante para la película, eh, no se audiodescriben. Como luego, es verdad que en todas las películas, incluso las que tienen los créditos previos, si os fijáis, todas las películas generalmente tienen los créditos finales también. Se audiodescribirán los créditos finales, ¿vale? Por eso, generalmente es que las películas con créditos al inicio, salvo pues James Bond o algo así, que son películas con los créditos hechos muy a la cabecera y todo eso, y solo se le da importancia a los créditos. Las otras pelis que tienen créditos iniciales son créditos que se van superponiendo a la imagen. Entonces, en ese momento es muy difícil que los podamos oír. Cuéntame, Hidalgo. Ahora, yo creo que todo lo contrario, que la descripción que hace del comienzo a mí no me gusta porque da datos que para mí no son descriptivos, como, no sé, los colores o los lunares que lleva cada vestido, o incluso describir lo que es un rebujito es importante. Para Para nosotros que lo ello, conocemos, no, pero para la gente que no está metida en ese mundillo, por así decirlo, para nosotros es tan normal, sí que es importante. Tú piensas que si esto lo ve, pues eso, alguien de Soria, que no está tan metido en el mundo, o sea, tan metido, para nosotros por la feria es la feria, pues sí que eso tienes que decir. sí, pero yo me refiero, es decir, de ahí lo importante es que la tipa está hasta el toto y se ha terminado una copa, pero de lo que sea, es decir, no que sea rebujito, que sea fino, que sea un whisky, ¿no? Que lo que Ah, quiere es pan, no. Entonces, a lo mejor no es tan importante incluso lo que haya. Yo lo veo más importante incluso eso, los créditos por los créditos en este caso. sí, a ver, yo creo que en este caso se le da tanta importancia porque es una película que pone muy de manifiesto el tema de los estereotipos, ¿no? Entonces, con la propia descripción te está estereotipando más aún. Y creo que por eso es el objetivo de cómo está hecho. Claro que dice Inma, pues para un extranjero, para todo eso, pues sí que es verdad que le estás dando la información de lo que está tomando, lo que está viendo y de todo en general. Pero por otro lado, hay vídeos que prefieren hacerlo al final de la película, cuando ya la acción ha finalizado. Siempre que no aparezcan mezclados con la acción, se podrán nombrar sin ningún tipo de problema. Cuando están mezclados los créditos y la acción, es aconsejable utilizar una voz más para nombrar los créditos, de tal forma que el oyente puede diferenciar la voz que le nombra los créditos de aquella otra que llevará todo el grueso de las descripciones a lo largo de la película. Algo muy importante, porque si es la misma voz que una vez que acaba la película empieza a decir lo mismo, la gente se puede confundir. Si cambiamos directamente de registro, de hecho, suele ser que si quien lleva el peso de la audiodescripción es una locutora, créditos es un locutor y al revés, ¿vale? Lo hacemos para diferenciar todos. Entonces, nada, simplemente se diría jefa de prensa, como pone aquí arriba, jefa de prensa, jefa esquilar, esquilar, todo así, ¿vale? Iríamos diciendo una cosa y otra. Vamos al flashback y el flash forward. El flashback es un recurso fílmico que nos proporciona información de algo que ya ha sido vivido por algunos de los personajes de la película. Una especie de recuerdo en imágenes que utiliza el director de la película para que el espectador conozca los antecedentes de la acción. El problema del flashback es cómo describirlo dentro del discurso descriptivo que siempre ocurre en presente. Lo primero que debemos tener presente es que se trata de un tiempo pasado y eso debemos dejarlo muy claro. O sea, pensad que nosotros tenemos los recursos audiovisuales en los que desde la cortinilla hasta el típico recurso de hace 3 años.
nos indican, nos dejan ver que estamos, bueno, ¿qué coño? Nos rejuvenecen a los actores, ¿no? Que nos hacen ver que es el pasado, pero una persona ciega no. Entonces tenemos que se lo ve, hacerlo muy evidente. La forma de introducirlo se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, conviene que situemos el recuerdo siempre que sea posible en la historia de vida de que se conozca del personaje al que se refiere. La forma de introducirlo viene determinada por el empleo de verbos en tiempo pasado. Su pensamiento le lleva a su juventud, cuando estaba sentada junto a su novio. Ella comienza a recordar los días pasados junto a él, cuando paseaban bajo la lluvia. Y empiezas a contar. Siempre tenemos que introducirlo. No hace falta decir, no hace falta. No se debe decir 3 años. No, tenemos que introducirlo de una manera más narrada. También tenemos estas opciones. Cuando finaliza el flashback, deberemos retomar el discurso descriptivo presente con expresiones como ya de nuevo en la realidad de su habitación, tras estos recuerdos amargos. Esto parece como una descripción en plan eso, como muy melosa, ¿no? O sea, muy de novela. Pero es verdad que para las personas que no tienen, que no son videntes, es muy complicado si no, el volver al tiempo presente de la película, al tiempo real en el que se está hablando. El flash forward es un recurso fílmico que pone en antecedentes al espectador de algo que en realidad no ocurrió todavía y que va a ocurrir, una especie de avance de lo que está por ocurrir. El tiempo fílmico se adelanta a la cronología de los hechos. Al espectador se le adelanta parte de la acción que ocurrirá. Normalmente se nos presenta como pensamientos de algunos de los protagonistas, pero no siempre es así. El director puede introducir en el relato escenas futuras que no pueden ser atribuibles a ningún protagonista, con premonition. Esto puede confundir considerablemente. Nosotros podemos introducirlo en el discurso narrativo de la audiodescripción por medio de expresiones como estas. Su mente comienza a imaginar. Él imagina cómo sería el encuentro. Y ya, escribimos. Cuando finaliza el flash forward, debemos retomar el discurso descriptivo presente con expresiones como de vuelta al presente, de vuelta a la realidad. Estos son muletillas de verdad que os van a dar la vida a la hora de audiodescribir. Estoy segura que ahora cuando vamos a acabar el temilla vamos a hacer un pequeño ejercicio de audiodescripción más cortito. Y ya va a ser mucho más fácil poneros a ello. Escribir para que se oiga mejor. Súper importante. Hay que partir de la base. Por cierto, ¿os habéis descargado el WebDrive con ejemplos? Porque ahora lo vamos a usar. Vale, perfecto. Vale, escribir para que se oiga mejor. Hay que partir de la base de que el discurso que elabora el descriptor o guionista está enfocado a transmitir acciones que están transcurriendo en la película. La audiodescripción está pensada para ser oída, si bien puede ser reproducida junto con las imágenes. La básica del guión de audiodescripción es recrear una atmósfera sonora sobre la ya creada la película. Referencias sonoras, sonidos y silencios. Esto posee una entidad informativa por sí mismo. O sea, no quiere decir que nosotros el silencio siempre lo tengamos que ocupar, porque hay silencios que están hechos a propósito y que son importantes para la narración. Entonces tenemos que tenerlo claro para respetarlo también cuando tengamos que respetarlo. Importancia de la música. Evoca emociones, refuerza imágenes, son matices, son matices e intenciones dentro del guion audiodescriptivo que posteriormente se locutará. Velocidad de ejecución. Siguiendo una determinada cadencia en el discurso con el ritmo que marca el programa o película. ¿Vale? Llevamos hablando todo el rato. Tenemos que llevar a la misma velocidad, el mismo tono. Y por eso intentamos hacerlos, no sé si os acordáis que el primer día cuando hablamos de la locución, hablábamos de que la locución eran periodos máximos de 2 horas, para que así no nos cansemos, que la voz no se canse. Y bueno, vosotros estáis acostumbrados a dar clases de 5 horas y ya sabéis que al principio pues empieza muy fuerte y luego vas como para abajo. Pues esto es un poco lo mismo. La acción. Algunas películas presentan más acción que diálogo, una presencia continua de música en la banda sonora.
Eso requiere que haya más cantidad de descripciones, con la posible consecuencia de provocar cansancio en el espectador. Si los huecos entre los diálogos o comentarios son demasiado cortos, la descripción puede suponer más de un estorbo que una ayuda. Un guión, como cualquier otra historia, consta de un inicio, un desarrollo y un final. Si existe un antes y un después, lógicamente debe de haber algo que una a ambos extremos, y a esto se le llama acción. Los personajes que están en una situación, al principio, pasan a una situación distinta al final. Este cambio viene generado por el conflicto. La acción de la historia es la que nos permite saber cómo el protagonista logra alcanzar su meta o cómo no la logra. En esa búsqueda para que efectivamente haya drama, es preciso que aparezcan obstáculos. Los personajes toman una serie de decisiones para conseguir un fin, mientras que otros intentan impedirlo. Cuando los actos realizados por los personajes son conscientes y opcionales, surge el conflicto de la lucha entre acción como medio para lograrlo, finalidad y dificultades. Las acciones no deben de entenderse solo en el sentido del movimiento físico, aunque este constituye también la acción. No debe olvidarse la existencia de acciones emocionales, entendidas como aquellas que suceden dentro de personajes durante la historia. Las películas generalmente son una mezcla de ambos tipos de acción, aunque en algunos predomina uno u otro tipo según la voluntad del guionista. En general, el tratamiento de la acción en las audiodescripciones está determinado por la comprensión del argumento de la película. Como ya hemos comentado anteriormente, la audiodescripción debería ser totalmente fiel al argumento. La acción que permite expresar dicho argumento debe servirnos de referencia fundamental para la descripción, lo que estamos haciendo todo el rato. Por esta razón tenemos que discriminar qué es importante y qué es lo que se puede obviar. Y eso lo hacemos con la técnica que hemos hablado antes, de las pinceladas. Esa técnica nos va a permitir poder ir seleccionando y poder ir coteando. Según el interés de la escena, podemos realzar más un determinado efecto sonoro o la locución de nuestra descripción. A veces, el desarrollo de la acción nos hace imposible describir lo que está ocurriendo. La acción es más rápida que la velocidad a la que podemos decir. Para solventar esta cuestión, podemos optar por describir unos segundos antes o unos segundos después de que ocurra. Sin embargo, el tiempo que antecede o precede a las audiodescripciones debe ser el mínimo, ya que debe de haber mucho tiempo entre la acción y su descripción. Se podría disociar ambos ejemplos, lo cual lleva a la imposibilidad de comprender lo que está ocurriendo. De hecho, hemos preparado uno de los ejemplos, es una secuencia de acción, nunca mejor dicho, para que veáis cómo está audiodescrito y veáis todo esto. ¿Vale? Vamos a verlo ya. Y lo tenéis en el transfer, si os fijáis, por ejemplo de acción. Vale, vamos a verla un minutillo y me decís.
Genial. ¿Qué os ha parecido la forma de describir la acción? ¿Habéis notado diferencia de otro tipo de descripciones? Bueno, la de sexo es que ahora iremos, no tenéis que ver las dos, pero la de sexo la veremos luego en el tercer tema cómo se describe, pero sí, es como tiene ese puntillo para que acabo de describir. Yo solo he visto la de la acción. Sí, Y esa es claro, la que hay que ver. vale. Y mi pregunta era, claro, como ya el vídeo empieza cuando ya ha empezado ese montaje paralelo de dos escenas a la vez, ¿no? Claro, yo no sé Sí. cómo plantean ese inicio cuando se van viendo las dos escenas, cómo se plantearía eso. Porque aquí ya está planteado, cuando empieza el vídeo ya está planteado, ¿no? Ya vemos en un lado en la casa de papel, otro lado en el campo, entonces... Vale, es que claro, lo hemos cortado para no poneros el... Porque si habéis visto esta serie, o sea, el inicio va como Sí, otro bloque aparte, ¿no? Entonces, por sí. eso hemos cortado un poco eso. Yo ahora mismo no recuerdo cómo era, pero ahora lo miramos y os decimos. Si no os pasamos, si tenéis Netflix, Ujú. os pasamos el capítulo para que podáis ver la referencia después y todo sin problema. Ah, pues también. ¿Vale? Sí. Porque luego Vale. en el último tema, en el 3, os pongo una serie de enlaces para que podáis consultar más pelis y tal. De hecho, os pongo un enlace en el que podéis, pinchando, accedéis directamente a todo el contenido audio descrito de Netflix. ¿Vale? Audio Vale. escrito Es y que es subtitulado para sordos. claro, todo ese tipo de cosas, lo que has comentado, el flashback, el flash forward, ¿no? Todo este tipo de montajes diferentes, también es interesante ver cómo lo plantean. Exacto, Ok, sí. gracias. De nada. Sí, se adelanta un poco, lo deja inconsciente, pero claro, es cuando él puede, es lo que hablábamos. Es que para no superponerte con el sonido y todo eso en la acción, pues si tienes que adelantarte eso, una milésima de segundo, te adelantas. Lo que no puedes es adelantarte en la secuencia. Cuéntame más. Yo creo que se adelanta todo el rato porque para dejar el clip de la pistola lo dice y aprieta el gatillo y luego se oye el gatillo y cada vez le dice lo mismo, está todo el rato adelantándose. Me ha pasado igual Claro, que Inma, tampoco sé muy bien cómo, supongo que lo han dicho antes de dónde está cada persona o no sé cómo lo harán eso, pero es interesante verlo para ver cómo, para sí, completarlo. os voy a pasar eso, el capítulo, vamos, el enlace del capítulo, para que lo podáis ver desde Netflix directamente. Es que ya os digo, si no habéis visto La Casa de Papel, es que van haciendo unos saltos y todo eso, y si no os tenía que Sí, poner el sí. capítulo entero para que lo vierais. Lo de que se adelantan, cómo se adelanta aquí es normal. O sea, se adelanta un segundo para no superponerse a lo del gatillo. Si lo dice en el Ujú. momento que lo está haciendo lo del gatillo, el sonido del gatillo pierde fuerza, ¿vale? Entonces, ahí sí que en ese tipo de cosas que nos superponemos, o sea, nos adelantamos. Lo que no podemos hacer es adelantarnos en plan en secuencias. Que la próxima escena, o sea, en escenas, luego matará al profesor, ¿sabes? A eso nos referimos en lo de que no nos podemos adelantar. Pero en que el sonido esté, o sea, la descripción esté un poco antes, o sea, una milésima de segundo antes de la acción, sí está bien para que podamos atender a la acción. Porque si no, perderías el gatillo. Piensa que si tú escuchas el gatillo solamente, sin ver nada, sin escuchar eso, puedes entender o no entender que es un gatillo. Y luego hay otra pregunta que tenía que a lo mejor la va a contar después, pero es refiriéndome a las descripciones de los personajes, que antes en el ejemplo anterior sí se ha visto la Sí, chica pues morena, guapa, con ojos negros, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, sí, eso es fácil porque es una chica y punto, que yo no sé hasta qué punto se tiene que decir si es guapa, fea, alta, delgada, y supongo que será hombre, de según la acción. Pero mi es, pregunta es, algo más, como hemos dicho, de escenas difíciles o no que sea, si el personaje, imagínate que es un niño negro, sí. ¿cómo si que sea negro no tiene nada que ver con la acción?
no sé exactamente si se tiene que Y si se decir dice, o no claro, se porque dice, no sé. sí, porque es, aunque no tenga nada que ver con la acción, siempre es algo que importa de una manera u otra en el desarrollo de la historia, ¿no? Siempre habrá alguna manera o alguna mirada o algo que habrá que contar que tenga referencia a que ese chaval es de color o que todo es un grupo de color y de repente uno es blanco, ¿sabes? Al revés. Claro, Entonces, sí, por eso te decía que a lo mejor depende de la película, tendrás que verte la película primero antes de empezar a describir no, ese claro, personaje, porque si a lo mejor lo dicen en el diálogo o lo que sea, pues ya no lo dices tú después, o no sé exacto, si exacto. eso tampoco tiene que sorprender. Imagínate que pasa, que lo dicen a los 15 minutos y entonces el que esté ciego no lo ha visto y el que esté viéndolo sí lo ve. Y luego hay películas que no tiene sentido decirlo, yo qué sé, las de Spike Lee, pues si es que, si es que estás viendo una película de Spike Lee, pues se sabe de qué va la cosa. O Claro, yo qué sé, o Django desencadenado, si se está en el mismo, en la misma peli se sabe que ese personaje es un esclavo. sí, Pero pero sí no que sé, hay algunas veces tendrías que decirlo. ahora con eso de intentar que la representación de todos los grupos y todo eso, pues hay algunas películas que los personajes, pues yo que sé, ahora van a hacer la sirenita negra. Está muy, pues, pues claro, pues si la sirenita no existe, que mata que sea negra, azul Claro, o verde, sí, pues sí, pero a lo mejor es importante decirlo. O la última adaptación esa de Roald Dahl, que el niño no es sueco, sino que es negro. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues no sé exactamente cómo se diría. pues tienes que, al introducir al personaje, si no se hace ninguna referencia, eso. Lo primero de todo es que antes de escribir hay que ver la película una vez, luego otra vez tomando anotaciones, es lo suyo. Pero, o sea, anotaciones como esa. Pero si no, siempre cuando estemos escribiendo al personaje, eh, eso, partir de la base, que partimos de la base que subconscientemente vamos a pensar que todo el mundo es de raza blanca, ¿no? O sea, porque es nuestra realidad. Entonces, por eso mismo tenemos que decir, pues, por ejemplo, en el caso de, no de la sirenita, porque es que eso en realidad da igual, esa película, pero en el caso de que, pues yo qué sé, no sé qué ejemplo ponerte, el de Django, sí que tendrías que decir que es un esclavo de raza negra, aunque los esclavos en Estados Unidos fueran de raza negra, pero sí que tendrías que decirlo. O un grupo de esclavos tienen, llegan y tal, pues sobre más. No, lo que has dicho de que tendemos a imaginarnos a todos blancos, es que hay una anécdota sobre los castings y todo sabe, Arma Letal, ¿sabes? Arma Letal que está Mel Gibson y luego el otro Danny Glover o algo así que es negro. Entonces, cuando hacen el casting de esa película, le dicen, me has traído un actor negro para hacer este papel. Y le dice, bueno, pero ¿dónde pone en el guión es blanco? Y entonces dicen, ah, vale, pues es verdad. Y entonces al principio, la idea del director o del productor o lo que sea, no se le representaba a eso. Yo creo que a todos los de audiodescripción va a pasar a ser igual. Ahora estoy diciendo el negro, pues porque no lo sé, porque se me ha venido, pero por ejemplo el papel que hace algunas veces está la Nairobi en otras pelis, que hace de Sí, gitana o de claro, pero tienes que hacer la americana, referencia. de marroquí o de lo que sea, pues también a lo mejor es importante decirlo. Sí, ¿Vale? sí, todo eso lo tienes que escribir. Hacerlo de la manera más correcta posible, porque es verdad que ahora hay un momento, o sea, con todo el tema inclusivo y todo eso, es verdad que hay que buscar como la mejor manera. Y pues, igual que eso parece una persona con discapacidad, ¿qué dices? ¿Es un hombre o es un Ujú, hombre con síndrome de Down? ¿O es un hombre con discapacidad intelectual? ¿Sabes? ujú. De repente, imagínate de escribir campeones. Eso de escribir a cada Claro, personaje. claro, Entonces, es verdad. Ujú. claro, es que, por ejemplo, con el tema de la discapacidad es una movida también. Entonces tienes que escribirle intentando, por ejemplo, el que ganó el Goya, que tiene problemas de visión, ¿no? Y hace que tiene persona, o sea, que tiene discapacidad intelectual. Pues, no me acuerdo cómo se llama la película. Pues es un hombre de mediana edad
con discapacidad intelectual y problemas de visión. Luego hay la chica que tiene síndrome de Down, el otro que es alto, que tiene discapacidad intelectual y creo que durante la película ya dicen que lo que tiene es Asperger. Pues todo eso, por eso tenemos que tener un conocimiento profundo de lo que es la película, los personajes y toda esa situación, porque tú tienes que explicar. O sea, por ejemplo, el caso de Campeones es que es muy evidente, porque tienes ahí un abanico, que es un abanico, que puedes meterlo en un saco, es decir, todos tienen discapacidad y punto. La realidad es que son todos muy dentro, dentro de Campeones, dentro de esos personajes. Entonces, tienes que describirle a cada uno dentro de su... Y puedes o irte a eso, a describir omitiendo todo, es decir, pues son hombres y mujeres y ya está, que puedes dar son hombres y mujeres. O describir diciendo que todos tienen discapacidad, o describir la discapacidad de cada uno de ellos. Entonces, por eso cuanto más conocimiento tengamos, más especialización tengamos en esa peli y tal, o sea, ya os digo, que escribir una película, sobre todo el trabajo de guión, lleva mucho tiempo, la locución no, pero el trabajo de guión y todo eso lleva mucho, mucho tiempo. Bueno, vamos a terminar lo de anticipación de la acción y vamos a hacer una pequeña práctica esta media orilla. La anticipación de la acción. Las narraciones descriptivas no pueden adelantarse a la acción, ni romper situaciones de conflictos, misterio, suspenso o tensión. A la hora de describir, se tiene que partir de la imagen, por lo que hay que evitar los puntos de vista subjetivos que pueden confundir a las personas con problemas visuales. Como todo lo que se hace en el cine tiene justificación, el descriptor de una película debe estar familiarizado con todos los elementos que componen el film. La razón para esto es que en cualquier momento de la trama, un determinado objeto que aparezca en la secuencia de una escena puede ser relevante en el desarrollo de un conflicto. Las personas videntes pueden inferir el valor de la información visual icónica que se pueda dar a dicho objeto en un momento determinado. Sin embargo, un invidente no tiene esa capacidad de inferir, sino es por una sutil descripción del mismo, tal y como aparece en la imagen. El escritor debe dar cuenta de ello de una manera ingeniosa, evitando los puntos de vista subjetivos. Es decir, lo que estamos hablando todo el rato. Tenemos que describir cualquier cosa que sea susceptible a ser importante en la historia. Por mucho que sea que aparezca un jarrón y que más adelante será lo que sea de la historia, ¿vale? Todo eso hay que describirlo. Pues, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Siempre pongo La Bella y la Bestia, no sé por qué. El típico jarroncito ese con la rosa, ¿no? Desde el principio la película sale y al principio como que no se le da mucha importancia hasta que ya, por la mitad, la Bella se queda ahí como súper enamorada de la rosa y ya le cuentan qué le pasa a la rosa y al final, pues desde el primer momento que aparece la rosa, creo que es en un, yo sé, cuando está enseñando la casa o algo así, aparece la rosa ahí como en un rincón, ya tenemos que hacer referencia a esa rosa, ¿vale? Todas esas cosas son importantes. Vale, este temilla ya lo hemos acabado y os voy a dar una pequeña práctica de audio descripción para que hagamos ahora. La tenéis en el WeTransfer que os he enviado de esta mañana, es la práctica de perfumes de mujer, perfume de mujer, maravillosa. La estoy poniendo aquí, la estáis viendo ya, ¿no? Vale, me he equivocado. Ahí está. Un segundo, esta es la 1. Perfume de mujer. En este ejercicio tenemos que prestar especial atención a las escenas donde no hay diálogos, como la inicial, y describir lo que aparece en pantalla, teniendo en cuenta los cambios de localizaciones y las descripciones de los personajes principales. Aquí hablamos de los 15 minutos, pero vamos a audio describir solo la primera parte, ¿vale? Esta que hablamos de que no hay diálogos. Espérate, ir buscándola, ya no os pongo hasta qué minutos es. Ahora mismo no lo tengo aquí guardado, ¿vale? Ir descargando el material y lo vamos haciendo. Vamos a ver si os da tiempo antes, o sea, hacerla para las 11 y si no, continuamos un poquito más y lo hacemos. ¿Tenéis alguna duda? Puedo repetir.
que vamos a hacer esta práctica, la práctica 2 de perfume de mujer, que la tenéis en el primer WeTransfer, en el que os envié por email. Vamos a hacer solo la primera parte, os voy a decir hasta qué minuto es, y tenéis que prestar especial atención a las escenas donde no hay diálogos, como la inicial. Describir lo que aparece en pantalla, teniendo en cuenta los cambios de localizaciones y las acciones de los personajes principales. ¿Vale? Vamos a describir, poner en práctica todo lo que hemos ido viendo y ya veréis cómo os va a ser más fácil que la del CID. Os pongo en un momento hasta qué minuto es, ¿vale? Dame un segundito que lo voy a ver y os pongo el minuto. Vale, aunque os lo he puesto ahí, es hasta el minuto 2:05, ¿vale? Que es en el personaje, o sea, el momento en el que el personaje abre la puerta de la casa. Yo sigo por aquí conectada, si tenéis alguna duda me vais diciendo, ¿vale?
¿Cómo vais, compañeros? ¿Qué os está resultando esto? Más fácil, ¿verdad? Claro. Además, entre que no hay diálogos y todas las clases estas que hemos ido viendo es mucho más sencillo. No te preocupes más, si no, no hay tiempo para repasar mucho. Pues cuando lo acabéis, no lo acabéis ahora, después si le queréis dar un repaso, nos lo vais enviando. Y si os parece, vamos a hacer el parón este de media horilla para tomar un café y volvemos a las 11:30. Genial, compis. Pues ahora nos vemos. Ahora.